Buenas noches, bienvenidos al programa número 11 de Desafío 2016 aquí en la pantalla de C5N. A lo largo de este ciclo venimos insistiendo críticamente acerca de la pobreza de ideas, lo poco específico de los proyectos de los ahora 6 candidatos que están compitiendo para ver quién se va a colocar el 10 de diciembre esta banda. Faltan apenas 77 días para que llegue el momento en que uno de esos 6 se coloque esta banda. Ahora bien, hay que reconocer en algún punto que a medida que nos estamos acercando a la primera vuelta, el 25 de octubre, un mes, a partir de mañana, un mes, se va conociendo alguito más, no demasiado, por parte de los candidatos. Nos vienen contando, explicando un poco más. Sin ir más lejos, el lunes pasado en 2 teatros coincidieron a pocas cuadras en la calle Corrientes, Scioli por un lado y Sergio Massa por el otro, nos mostraron un poco más de sus propuestas. Macri sigue siendo de los 3 con alguna chance de llegar a colocarse esta banda el 10 de diciembre, Macri sigue siendo el menos concreto, el que se mantiene a nivel de las grandes generalidades. No termino de entender por qué decíamos, especulábamos la semana pasada o hace 2 semanas, quizás ese sea uno de los motivos por el cual Macri se ha estancado en las encuestas, pero esto es pura conjetura. Ahora bien, que haya más propuestas con más detalle no significa ni que estemos de acuerdo, ni que las propuestas, los proyectos sean realizables, ni mucho menos aún nos garantiza que eventualmente los vayan a cumplir quien llegue a colocarse esta banda. Por ejemplo, ¿cómo va a hacer Scioli para cumplir 2 de las cosas que prometió el lunes pasado en esa reunión? Traer por año, dice, va a traer 30.000 millones de dólares por año de inversión extranjera. Suena como mucho, muy pocos años Argentina pudo lograr ese ingreso de capitales externos, en inversión directa, no en inversión financiera o especulativa. ¿O cómo va a hacer para construir 1 millón de viviendas en 4 años, tal como prometió? O por el lado de Massa, Massa prometió reducir, pasó desapercibido, prometió reducir la presión impositiva, es decir, lo que se cobra, lo que se paga de impuestos, en un 30%. Para traducir, tener una dimensión de lo que eso significa, es reducir lo que se cobra de impuestos en 500.000 millones de pesos. 500.000 millones de pesos. ¿Cómo puede lograr eso y al mismo tiempo aumentar el 82% a los jubilados o mantener el gasto público en los sectores donde dice que no los va a cortar? Una promesa más concreta, pero suena, por lo menos a mí me suena irrealizable con un tinte demagógico. Bueno, con algo de eso tiene que ver el núcleo, el centro del programa de hoy, además de en un rato charlar sobre política, sobre arte, sobre la vida en general con Gabriel, con el Puma Goiti, el desafío 2016 que vamos a tratar hoy a fondo, como lo venimos haciendo, tratando lo más a fondo posible un tema central y averiguando y mostrándote qué piensan los candidatos sobre ese tema, es cómo se cobra impuestos, pero un impuesto en particular, el impuesto a las ganancias, y no todo el impuesto a las ganancias. La parte más polémica del impuesto a las ganancias, que es el impuesto a las ganancias, mal llamado a las ganancias, porque en realidad es el impuesto a los ingresos, como se lo denomina en otros países, o el impuesto a la renta que pagan las personas, que pagamos las personas, los individuos, lo que se conoce como 4ª categoría. ¿Por qué consideramos que es uno de los grandes desafíos 2016? Primer informe, ganancias, el diagnóstico. Ganancias es uno de los pocos impuestos progresivos de nuestra economía, es decir, que grava proporcionalmente más a los que más ganan. Y a pesar de que solo afecta a 1 de cada 10 trabajadores, es desde hace un tiempo el principal reclamo del movimiento obrero.
Lo pagan los trabajadores cuyos ingresos superaban los 15.000 pesos en el periodo enero-agosto de 2013. Si se considera que desde ese momento se acordaron en paritarias 2 aumentos que rondaron el 30% cada uno, lo menos que estarían cobrando quienes pagan el impuesto son aproximadamente 25.000 pesos. El impuesto a las ganancias alcanza a 1.100.000 trabajadores y a apenas 7 de cada 100 personas económicamente activas. ¿Cómo fue que se convirtió ganancias en un tema central de la agenda política? Porque a partir de 2009 el mínimo a partir del cual se paga aumentó menos que los salarios, con lo cual subió la cantidad de trabajadores alcanzados por el tributo. Pero además, como las escalas no se movieron, la mayoría paga las alícuotas más elevadas, llegando en muchos casos al 35%, que es la alícuota más alta. El Estado recauda por impuesto a las ganancias de las personas algo más de 100.000 millones de pesos al año. Eso equivale a 32 meses de lo que se gasta para la asignación universal por hijo. No hay duda acerca de que el impuesto necesita ser corregido y que hay distorsiones e inequidades que deben eliminarse. Por ejemplo, el hecho de que parte de la renta financiera esté exenta, como en el caso de los títulos públicos y de los depósitos bancarios. Pero más allá de eso, el impuesto a las ganancias de las personas es un impuesto que existe en todo país medianamente desarrollado. No obstante, en la Argentina hay políticos y sindicalistas que proponen eliminarlo. ¿Qué dicen al respecto nuestros candidatos? Con Javier Leucovich estuvimos preparando el informe que estamos presentando. Hola, Javier. Hola, Marcelo. Bueno. Veíamos recién, ¿no?, un impuesto que pareciera que lo paga muchísima gente, cuando en realidad lo vamos ahora otra vez ver en una placa. ¿Cuántos pagan el impuesto a las ganancias de las personas? Ahí estamos viendo. 11% de los asalariados, que representan el 7% de las personas económicamente activas. Exactamente, que es la punta de la pirámide que vos mostraste al principio, claro, prácticamente. Fíjense, ya la mostramos la pirámide, nos va a ser útil para entender bastante de dónde está la polémica. Estos son los cuatro segmentos de una pirámide social: clase baja, donde está el 47,5% de la población, clase media baja, clase media y clase media alta. La damos vuelta, la giramos. Y aquí tenemos los promedios, ¿sí?, los promedios de ingreso de cada una de estas clases. Decíamos recién, 25.000 más o menos hoy paga ganancias quien esté cobrando no menos de 25.000. Salvo casos puntuales que lo vamos a explicar, pero alrededor de 25.000 pesos. 25.000 pesos ubica la línea por aquí. O sea, los que pagan ganancias está de más o menos de aquí hacia arriba. El resto está afuera de esta discusión. En realidad está adentro, porque ganancias es parte de los ingresos con los cuales el Estado... Con los cuales se financia el Estado. Así es. Pero fuera porque no lo paga. Vayamos a casos concretos. Tenemos 3 casos concretos de personas físicas que pagan ganancias. El primero es un trabajador soltero que gana que empezó a trabajar en los últimos meses, porque el criterio empezó en 2013 de aplicación del impuesto, empezó a trabajar en los últimos meses y gana 16.000 pesos por mes. Mensualmente paga de impuesto a las ganancias 250 pesos. O sea que está pagando menos del 2%, 2% serían 320. Para alguien, en ese caso, está pagando menos del 2%. La pregunta que uno se puede hacer, ¿es razonable? ¿No es razonable acaso que alguien que tenga un nivel de salario que supera, cuál es el promedio de salario de la economía hoy? El promedio del salario es alrededor de 14.000 pesos. O sea, ¿no es razonable que alguien que está ganando por encima del promedio de ingreso en una economía pague el 2%? Otro caso. El segundo ejemplo es el de un trabajador o una trabajadora casado o casada con un hijo que gana 25.000 pesos por mes y paga de impuesto a las ganancias 2.500 pesos por mes, proporcionalmente más que el primer ejemplo. Esto es un 10% contra un 2%, más o menos habíamos dicho. Nuevamente, ¿no?, con la línea de la pirámide. En la pirámide, en ese caso,
el ingreso, la persona se ubica por aquí, pagando el 10%. Y formulamos la misma pregunta. ¿No les resulta razonable que ese caso pague, colabore con al financiamiento de los gastos del Estado con el 10%? Ya vamos a entrar enseguidita a todas las distorsiones, los errores, lo emparchado, lo dado vuelta que está el sistema. Pero primero vamos a plantear el concepto general del impuesto. ¿Otro caso? Y el tercer caso es un trabajador casado con 2 hijos que gana 50.000 pesos por mes y paga mensualmente por el impuesto 10.000, un poquito más de 10.000 pesos por mes, un 20% de su salario. Es decir, que se respeta la progresividad. O sea, el que gana menos paga proporcionalmente menos que el que gana más. Ahora, fíjense, esto que a nosotros, y supongo que si se lo explica bien, a la mayoría le tiene que resultar razonable, genera mucha bronca, genera protesta, como mostrábamos al principio, se ha convertido en, si no en el principal, uno de los principales reclamos del movimiento obrero, y ha deslegitimado el impuesto. El impuesto está deslegitimado. Ya de por sí la sociedad es muy reacia a pagar impuestos, en Argentina particularmente, tenemos una larga historia, pero además hay razones del propio impuesto, algunas de ellas atribuibles a mala gestión del gobierno referido al impuesto, que deslegitimaron, le quitaron legitimidad al impuesto. Como siempre hacemos, ¿qué piensan hacer los candidatos? Van a escuchar representantes de las principales 3 fuerzas que están compitiendo en la elección, pero además a los dirigentes de 2 centrales sindicales, una opositora y otra oficialista. Ganancias, el futuro. No comparto esa visión de eliminación del impuesto porque atrás de eso se esconde una idea de desfinanciamiento del Estado. Cuando se habla también de otros impuestos y retenciones y se plantea siempre la eliminación, no acordando con esta idea de eliminarlo, yo creo que hay que mantener el impuesto a las ganancias en la 4ª categoría. Lo que sí hay que hacer es trabajar sobre la estructura del impuesto. Me parece que a partir de la tablita que se estableció en su momento, los mínimos no imponibles, las escalas, el paso del tiempo, las negociaciones paritarias, la presencia de inflación en Argentina y ciertas cuestiones que se fueron implementando para solucionar cuestiones de corto plazo, fueron realizando algunas cuestiones distorsivas que se acumularon a lo largo del tiempo y que me parece que en algún momento hay que corregir. Tiene problemas de diseño que básicamente te diría que son por lo menos 2. Uno, trabajar con un mínimo no imponible realmente actualizable por inflación. Y lo segundo que te diría, darle más progresividad. Hoy prácticamente casi todos los que pagan ganancias pagan lo mismo, así ganan 20.000 pesos o ganan 1 millón de pesos por mes, porque rápidamente se sube al máximo de la alícuota, que es el 35%, entonces hay que darle una pendiente, hay que darle una progresividad a esa alícuota para que paguen más lo que más tienen y menos los que menos ganan, ¿no? Tendría que debatirse en el Congreso una ley que plantee una actualización automática, así como se dio la discusión y el debate hace poco en el recinto de diputados y senadores de la actualización de la asignación universal por hijo, sujeta a índices como el RIPTE y la recaudación, y así como también está la actualización automática de la jubilación. Nosotros creemos que la solución de fondo es esa. Ese impuesto a la 4ª categoría debe modificarse, quedar en las grandes retribuciones que originariamente se estableció para que no figuren ganancias simuladas en los grandes sueldos y a su vez gravar otras actividades que no están gravadas, como por ejemplo el impuesto a las ganancias de las empresas extractivas o el impuesto a la herencia, que fue derogado en la etapa de Martínez de Oz y nunca más fue restituido. La CTA está planteando una modificatoria que tenga que ver con que se pague, con que sea todavía más progresivo el aumento de los imponibles. Esto implica tener un proyecto de ley que pueda acomodar sistemáticamente las cargas de acuerdo a cómo se modifica la discusión paritaria. Y esto está ligado íntimamente con el proceso inflacionario, ¿no? Hay enseguidita una segunda parte del informe sobre el futuro, sobre las ideas de los referentes de los candidatos, donde empiezan a aparecer más diferencias
lo que veíamos recién, había más coincidencias. Ahora un instante, estamos tocando apenas una pieza de un engranaje mucho mayor, muy importante de la política económica y de la política en general, que son los impuestos, y ahí hay una gran asignatura pendiente del kirchnerismo, que es una reforma que convierta a la estructura tributaria en más eficaz y en más justa, en más progresiva, en más equitativa de lo que es hoy. Decíamos, este es un impuesto que en teoría es progresivo, lo sigue siendo, pero no tanto, pero que está muy deslegitimado. ¿Por qué? Porque se lo emparchó y porque hay muchas distorsiones y muchas desprolijidades. Por ejemplo. Bueno, la última que surgió fue que el criterio de aplicación del impuesto son 15.000 pesos entre el periodo de enero a agosto 2013. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona ganaba, pongámosle, 4.900 pesos entre enero y agosto de 2013 y hoy gana 25.000 pesos, no paga el impuesto a las ganancias. Pero, poníamos el primer ejemplo, el del trabajador de 16.000 pesos. Ahí está. Si alguien empieza a trabajar ahora y cobra 16.000 pesos, paga, dijimos poco, pero paga 250 pesos contra el caso hipotético que hoy gana 25.000 pesos, que no paga el impuesto a las ganancias. Se entendió, ¿no? Si cobraba 4.900, si hoy cobra 25.000, no paga, pero si hoy alguien ingresa, es contratado y cobra 16, 17, 18, paga, poquito pero paga, es injusto. Paga porque está porque está por encima de los 15.000 pesos. Otro ejemplo de las distorsiones, las fallas que tiene el diseño tal como está hoy de este impuesto. Bueno, otra falla que lo mencionó la CUNCE en el informe es que las alícuotas se han retrasado mucho, entonces apenas ingresás a pagar ganancias rápidamente, pagás con una alícuota más alta o pagás una alícuota alta. En teoría hay escalas que comienzan el 9%, cuando vos estás por encima de lo que se conoce como el mínimo no imponible, pagás el 9%, y a medida que va subiendo, ese porcentaje, esa alícuota va creciendo hasta un máximo de 35%. Como quedó todo desfasado, los que entran a pagar comienzan pagando ya alícuotas muy altas, las más altas, y todos la misma, con lo cual la progresividad, el escalamiento se ha achicado mucho, le quita precisamente lo mejor que tiene este impuesto, en teoría, que es la progresividad. Exactamente. ¿Otro ejemplo de estas distorsiones que ha ido acumulando? Otro ejemplo, bueno, lo que mencionaban también es el mínimo no imponible, que se ha actualizado de manera discrecional, y eso ha hecho que la cantidad de gente que paga ganancias se haya ampliado a lo largo del tiempo, por ejemplo. Hay también cuestiones que deberían corregirse, como por ejemplo, ¿qué pasa con los créditos hipotecarios en el impuesto? Lo que sucede, vamos a poner dos ejemplos. Un trabajador que gana determinado salario que le permita acceder a un crédito hipotecario puede descontar la cuota del crédito de lo que paga el impuesto a las ganancias. Ahora, con el mismo salario, un trabajador que tiene más gastos y no puede acceder a un crédito hipotecario y tiene que pagar su alquiler, no puede descontar el alquiler de lo que paga mensualmente del impuesto a las ganancias. ¿Por qué se produjeron todas estas distorsiones? Y porque fue quedando en un país con alta inflación la necesaria actualización de los mínimos no imponibles, de las escalas, fue quedando al arbitrio del Poder Ejecutivo. Cuando en realidad quien tiene la atribución constitucional de modificar en temas impositivos es el Congreso de la Nación. Lo que apareció sugerido en el primer informe sobre las propuestas, y ahora en la segunda parte se va a ver reforzado, es la necesidad de darle algún criterio de actualización legal, como decía creo que la CUNSA en el informe, así como se actualizan las jubilaciones con un criterio objetivo 2 veces por año, o la asignación universal ahora, que lo mismo se ocurra con el impuesto a la ganancia, no porque al ministro de Economía de turno se le ocurra ahora hay que aumentar las alícuotas por presión de las centrales sindicales, por presiones o como sociales, herramienta de negociación en el marco de una paritaria, como ha sucedido mucho también. Por ejemplo. Segunda parte del informe sobre el futuro del impuesto mal llamado a las ganancias, ese impuesto al ingreso o a la renta. Lo
que hay que hacer es corregir estas distorsiones para que realmente recupere su carácter progresivo, sea esa parte más alta de la pirámide la que esté tributando como corresponde, y se corrijan estas arbitrariedades que se fueron generando con el paso del tiempo por ir tratándolo siempre en el corto plazo. Digo, son cuestiones que cada vez que se implementaron fueron necesarias y estuvieron bien pensadas, pero me parece que en algún momento va a ser hora de corregirlo y rever la tabla en su conjunto y ordenarlo. No hay margen para aumentar más la presión en ningún nivel, sí hay que buscar darle una pendiente a esa alícuota, o sea, darle una progresividad a la alícuota y bajar en los segmentos de medios, de ingreso medio, que hoy se han visto alcanzados por el impuesto porque no ajusta por inflación, ¿no? Es mucho mejor que esté asociado a una regla explícita por ley de cómo se va actualizando esos montos gravables, y no al humor o a la necesidad fiscal de turno que le resta previsibilidad a los ahorristas, a las familias. Tiene que el impuesto volver a tener el carácter progresivo que tenía. Lo que haría yo es, de hecho lo he plasmado en proyectos de ley que he presentado en la Cámara de Diputados, presenté 4 que trataban este tema del impuesto a las ganancias, en el cual en 2 de ellos planteé subir la alícuota del 35 a un 40 y bajar la de los sueldos más bajos. Por lo tanto, yo creo que de esta manera le damos el carácter progresivo al impuesto, y creo que tiene que manejarse dentro de estos parámetros. El asalariado convencionado que está bajo un régimen de convención colectiva de trabajo, o debería estar, ¿no? No puede estar comprendido dentro del régimen de impuesto a las ganancias. Los salarios que tendrían que estar pagando fuertemente ganancias son salarios que pasan los 70, los 60, los 50 mil pesos mensuales. Ahí debería haber una cuestión de ganancias mucho más fuerte, aplicar un impuesto mucho más fuerte. Los salarios convencionados deberían pagar un poco menos. ¿De dónde se saca la diferencia? Y de los que ganen más. O sea, debería haber un ajuste automático de las categorías para que no vayan cayendo cada vez más cantidad de trabajadores en una categoría que tiene un monto fijo, ¿verdad? Les decía, ¿no?, que aparecen más diferencias. Por un lado, la CUNSA diciendo no se puede aumentar la presión impositiva, pero Facundo Moyano decía en los ingresos más altos, él propuso un proyecto de ley, subir la alícuota máxima de 35 a 40. Digamos de paso que hay países donde los que más pagan, o sea, a los mayores ingresos, llegan a pagar 45, 50% de su ingreso. Después está la discusión del huevo y la gallina, si en esos países se paga porque el Estado contrapresta como corresponde o contrapresta como corresponde porque tiene los fondos, ¿no? Es un poco una discusión como el sexo de Los Ángeles. Veamos también, interesante, para eso sirve la pirámide. Meguira, de la CTA disidente, decía, bueno, que empiecen a pagar quienes cobran 60 o 70 mil. Veamos la pirámide, quienes cobran 60 o 70 mil están acá, están en la punta de la pirámide. Y la clase media no debería pagar nada, la clase media alta no debería pagar nada. En cualquier país medianamente civilizado, alguien que gana por encima del promedio, ¿cuánto está el promedio? Promedio dijimos 14 mil pesos. Paga impuesto a las ganancias. ¿Sí? Y 14 mil pesos está más o menos en la mitad de la pirámide. Y otro tema, lo mencionamos, pero creo que es importante, porque le resta progresividad, equidad a este impuesto, y por ende le resta legitimidad, y es que hay muchos ingresos que no están gravados, que están exentos. El caso de la renta financiera a lo largo de estos años fue discutido muchísimas veces y no está gravada. Digamos, el dinero que se obtiene en un plazo fijo, de la valorización de un bono, etcétera. Recuerdo un viejo tributarista, falleció hace algunos años, Leonel Massad, además de tributarista, tenía su estudio contable, me contó a mediados de los 90, o sea, un peso, un dólar, que él tenía un cliente que declaraba a la AFIP ingresos por 6 millones de pesos, declarados en blanco, 6 millones de dólares de ingresos, y pagaba de ganancias 0. O
¿Por qué? Porque todos sus ingresos estaban exentos. Era dividendos de acciones, renta de títulos públicos, intereses de depósito a plazo fijo, y pagaba 0 impuestos. Esto se corrigió mínimamente hace poquito, pero sigue manteniéndose la gran injusticia. Por último, veamos qué pasa en el mundo con este impuesto, ¿no? Porque en algún punto lo que pasa en el mundo nos puede servir como guía para tener algún parámetro. ¿Qué pasa en el mundo con el impuesto a las ganancias, al ingreso, a la renta? Bueno, lo que pasa es que sin duda en los países más desarrollados el peso del impuesto a las ganancias, las personas físicas, que es lo que venimos explicando, es mucho mayor del peso que tiene la Argentina. Hay algunos ejemplos en la placa. Finlandia, 12,9% del producto, o sea, de la economía de ese país. Bélgica, 12%, Suecia, 12%, Australia, 10%, Estados Unidos, 9,8%. O sea, en proporción al tamaño de la economía, 4, 5, 6 veces más. Esto es el peso específico, lo que gravita el impuesto a las ganancias a las personas. ¿Sí? Es lo que se recauda en relación al Producto Bruto. Podés estar pensando, bueno, nos estamos comparando con países del primer mundo, con países desarrollados. No, también la comparación enseña si el cotejo se hace con países de similar nivel de desarrollo, países vecinos. Ahí lo vamos a ver. Ahí vemos, México un 3% del Producto Bruto, Brasil 2,6%, bueno, en nuestro caso Argentina 2,5% y Chile un poco por debajo, 1,4%. O sea, no estamos desfasados. Yo recuerdo en Estados Unidos, hasta hace no mucho, 30, 40 años, el impuesto a la renta era más del 50%, la alícuota máxima. Este economista se hizo tan famoso, Thomas Piketty, el francés, con el libro El capitalismo del siglo XXI, indica que una de las razones de la mayor desigualdad en el mundo ha sido las reformas tributarias que disminuyeron el peso del impuesto a las ganancias. Bueno, desafío 2016 y repito, esto es apenas una pieza de una maquinaria muy importante de la política del financiamiento del Estado, que es la recaudación de impuestos, una de las asignaturas pendientes que deja el kirchnerismo. Gracias, Javier.